Hola, bienvenido a Café e Historias. Prepárate para un nuevo evento real. Imagina que estás jugando fútbol en un parque, cuando de pronto el cielo se ilumina con una esfera roja gigantesca. El objeto desciende lentamente, se abre y de su interior salen criaturas de más de 3 metros de altura. No es una película de ciencia ficción. Esto ocurrió en 1989 en la ciudad rusa de Voronezh y fue tan impactante que la agencia oficial de noticias de la Unión Soviética confirmó el incidente. Niños, científicos e investigadores aseguraron que seres extraterrestres caminaron en un parque soviético, y uno de ellos incluso hizo desaparecer a un niño frente a todos. ¿Fue un encuentro real con visitantes de otro mundo o uno de los misterios más extraños del siglo XX? Hoy conocerás la historia completa del aterrizaje de Voronezh. En una tarde de septiembre de 1989, en plena recta final de la Unión Soviética, algo ocurrió en una ciudad industrial al sur de Moscú que terminaría convirtiéndose en uno de los casos ovni más extraños del siglo XX. La ciudad se llamaba Voronezh, y lo que comenzó como un simple partido de fútbol infantil en un parque, pronto se transformaría en un relato que daría la vuelta al mundo. Testigos afirmaron haber visto un objeto luminoso descender del cielo, criaturas gigantes salir de él y caminar tranquilamente por el parque. Algunos incluso aseguraron que una de esas criaturas apuntó un dispositivo a uno de los jugadores y lo hizo desaparecer por unos momentos. La historia parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, lo más sorprendente fue que la agencia oficial de noticias soviética informó sobre el caso, lo que le dio una legitimidad inusual en comparación con muchos relatos de ovnis. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella tarde en Voronezh? La tarde del 27 de septiembre de 1989. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando un grupo de niños jugaba fútbol en un parque del barrio industrial de Mashmet, en Voronezh. El clima era tranquilo y nada parecía fuera de lo normal. De repente, uno de los niños levantó la mirada hacia el cielo. Un resplandor rosado apareció sobre los árboles. El brillo se intensificó rápidamente hasta convertirse en una esfera roja brillante que descendía lentamente desde el cielo. Según varios testigos, el objeto parecía medir unos 3 metros de diámetro o más y flotaba silenciosamente sin producir ningún sonido de motores. Los niños dejaron el balón y observaron con asombro. La esfera descendió hasta quedar suspendida sobre el parque. Durante algunos segundos, el objeto desapareció misteriosamente y luego volvió a aparecer en el mismo lugar. Ese fue el momento en que todo se volvió mucho más extraño. El aterrizaje del objeto. De acuerdo con los testimonios recogidos posteriormente por periodistas y científicos soviéticos, el objeto finalmente descendió hasta el suelo. Algunos testigos lo describieron como una esfera roja brillante, otros como un disco aplanado, y algunos incluso dijeron que tenía una forma alargada, parecida a un plátano. El objeto emitía una luz rosada o rojiza intensa y parecía pulsar lentamente. Cuando tocó el suelo, ocurrió algo que dejó a todos los presentes completamente paralizados. Una escotilla se abrió y de ella salieron criaturas. Los seres que salieron de la nave. Los testigos afirmaron haber visto entre 1 y 3 seres humanoides salir del objeto. Las descripciones fueron sorprendentemente similares entre varios testigos. Las criaturas eran extremadamente altas, de entre 3 y 4 metros de altura y con cabezas pequeñas en comparación con el cuerpo. Pero el detalle más perturbador era su rostro. Muchos afirmaron que el ser tenía 3 ojos. Los testigos también describieron otros elementos. Vestían trajes plateados o metálicos, llevaban botas de color bronce, tenían un disco o emblema en el pecho, y junto a ellos apareció algo aún más extraño, un pequeño robot que parecía acompañarlos. Los seres caminaron tranquilamente alrededor de la nave como si estuvieran examinando el entorno. Según algunos testimonios, parecían curiosos pero no agresivos.
Pero ese momento de calma duraría poco. El rayo que hizo desaparecer a un niño. Uno de los niños presentes, de aproximadamente 16 años, comenzó a gritar aterrorizado al ver a las criaturas. Entonces ocurrió algo que muchos testigos jamás olvidarían. Uno de los seres levantó un objeto tubular similar a una arma o instrumento. Apuntó directamente al muchacho y, según los relatos, el niño desapareció frente a todos. Durante algunos segundos o minutos, los testimonios difieren. El joven no estaba allí. Luego, tan repentinamente como desapareció, volvió a aparecer. El muchacho estaba en estado de shock, pero aparentemente no sufrió daños físicos. Este episodio se convirtió en uno de los aspectos más polémicos del caso. Algunos testigos dijeron que el niño no desapareció realmente, sino que quedó paralizado o inmóvil. Otros insistieron en que literalmente se desvaneció en el aire. La desaparición de la nave. Después de unos momentos más en el parque, los seres regresaron al interior del objeto. La escotilla se cerró y la nave comenzó a elevarse lentamente. Y entonces desapareció en el cielo. El encuentro completo habría durado apenas unos minutos, pero las consecuencias durarían años. La noticia que sorprendió al mundo. Días después del supuesto evento, la noticia llegó a la Agencia Oficial de Noticias de la Unión Soviética. El 9 de octubre de 1989, la agencia TASS publicó un informe que sorprendió a todo el planeta. El comunicado afirmaba que un ovni había aterrizado en Voronezh, seres extraterrestres habían sido vistos, científicos soviéticos habían investigado el sitio. Incluso se mencionaba que se habían encontrado rocas extrañas en el lugar que aparentemente no eran comunes en la región. Esto era extremadamente inusual. Durante décadas, el gobierno soviético había sido muy reservado sobre temas paranormales o extraterrestres. Pero en la era de Glasnost, cuando el gobierno comenzaba a permitir mayor apertura informativa, historias como esta empezaron a aparecer en los medios. La investigación científica. Después del incidente, varios investigadores visitaron el parque donde supuestamente aterrizó el objeto. Entre ellos estaba el científico Henryk Silanov, del Laboratorio Geofísico de Voronezh. Los investigadores afirmaron haber encontrado un círculo de aproximadamente 20 metros de diámetro en el suelo, huellas o depresiones en la tierra, fragmentos de roca inusuales. También se realizaron pruebas científicas, análisis radiométricos, estudios de suelo, exámenes químicos. Algunas mediciones detectaron niveles ligeramente elevados de radiación, aunque no se consideraron peligrosos. Otros investigadores dijeron que las rocas encontradas simplemente eran hematita común, un mineral presente en muchas regiones de la Unión Soviética. Esto generó dudas sobre las conclusiones iniciales. El contexto histórico. La Unión Soviética en 1989. Para comprender por qué esta historia tuvo tanta repercusión, hay que entender el momento histórico. En 1989, la Unión Soviética estaba viviendo una transformación enorme. Las políticas de Glasnost y Perestroika del líder soviético Mikhail Gorbachev estaban abriendo el país a nuevas ideas. Durante décadas, el gobierno había controlado estrictamente la información, pero en esos años comenzaron a aparecer historias paranormales, investigaciones psíquicas, reportes de ovnis. Algunos analistas creen que el público soviético, después de años de propaganda oficial, estaba hambriento de historias extraordinarias. Como dijo un comentarista de la época, las historias de fenómenos paranormales se convirtieron en un nuevo opio para las masas. Voronezh, el Roswell soviético. Con el paso de los años, el incidente comenzó a ganar fama internacional. Muchos investigadores del fenómeno ovni lo compararon con el famoso caso estadounidense de Incidente de Roswell. Algunas personas empezaron a llamar al caso el Roswell soviético. La historia apareció en periódicos de todo el mundo, programas de televisión,
documentales, libros de ufología. Incluso hoy en día sigue siendo uno de los casos más discutidos de la historia de los ovnis. Testigos y testimonios posteriores. A lo largo de los años, algunos testigos mantuvieron su versión, otros cambiaron detalles o admitieron no estar seguros de lo que habían visto. Algunos investigadores creen que el relato pudo haber sido inflado gradualmente con el tiempo. Esto ocurre con frecuencia en casos de avistamientos. La memoria humana es imperfecta y las historias tienden a volverse más dramáticas cada vez que se cuentan. ¿Qué ocurrió realmente? Hasta hoy, el incidente de Voronezh sigue siendo un misterio. Existen tres grandes interpretaciones. Un encuentro extraterrestre real. Los defensores de esta teoría creen que múltiples testigos vieron lo mismo. Se encontraron anomalías en el suelo. Incluso científicos investigaron el caso. Para ellos, el evento representa uno de los encuentros extraterrestres más importantes del siglo XX. Fenómeno natural o aeronave. Los escépticos creen que los testigos pudieron haber visto un meteorito, un fenómeno atmosférico o una aeronave experimental. La imaginación y el miedo pudieron haber hecho el resto. Historia amplificada por los medios durante una época en la que la prensa soviética estaba explorando temas sensacionalistas. El legado del caso. Hoy, más de 3 décadas después, el incidente sigue siendo parte del folclore moderno de Rusia. El parque donde ocurrió el supuesto aterrizaje se ha convertido en un punto de curiosidad para investigadores, turistas y entusiastas de los ovnis. Y la historia sigue generando debates, porque al final, el misterio de Voronezh plantea una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre cuando testigos sinceros cuentan algo que parece imposible? A veces la verdad puede ser extraordinaria, y otras veces nuestra mente puede ser aún más poderosa que cualquier visitante del espacio. El caso de Voronezh sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia moderna. ¿Realmente descendió una nave extraterrestre en un parque soviético? ¿O fue una mezcla de imaginación, miedo y un fenómeno mal interpretado? Lo cierto es que más de 30 años después, nadie ha podido explicar completamente lo que ocurrió aquella tarde de 1989. Y quizá ese sea el verdadero encanto de este caso, que nos recuerda que el universo sigue lleno de misterios esperando ser descubiertos. Si te gustó esta historia, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias increíbles que estaremos explorando juntos. Nos vemos en el siguiente video, aquí en Café e Historias.